Una ciudad no es tuya ni tú eres de ella hasta que no sientas el olor de sus casas y sus gentes. Cuando respiras su aire, que no es diferente al aire de otras ciudades, no es tuya hasta que no cierras los ojos y la sigues viendo. Con estas palabras del escritor Julio Yanes comenzamos nuestro recorrido por Cuba desde Santi Spíritus. Acompáñenos y descubramos juntos la espectacular magia de este lugar. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Spíritus. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Spíritus. Y justo nos encontramos aquí, bajo el puente Yayabo, símbolo de nuestra ciudad que se erige como la única construcción de su tipo en la mayor de las Antillas. Toda una leyenda de nuestra maternidad. El puente Yayabo es la construcción más antigua de su tipo en Cuba. Hecho de piedras de cantería, está formado por 5 arcos que disminuyen su altura a medida que se acerca por sus orillas. Por debajo cruza otro de los símbolos del territorio, el río Yayabo. Pero el encantamiento del puente no está solamente en su construcción ni en su semejanza a los puentes medievales. Hay un mito que asegura que el puente se hizo con leche de vaca traída en grandes cantidades para humedecer la mezcla de cal y arena sin usar el cemento. Claro, eso es una historia y aún no está comprobada. Por cierto, dice el refrán que si pruebas el agua del Yayabo, te quedas. Tierra de leyendas y bellas mujeres, de grandes patriotas como Nos encontramos justamente en uno de los lugares más agradables y hermosos de nuestra ciudad de Santi Spíritus, bajo el puente que está sobre el río Yayabo, símbolos de todos los espirituanos, lugar incluso que desde cualquier parte del mundo una persona lo ve y es capaz de identificar que estamos en Santi Spíritus. Y me acompaña pues nadie mejor que nuestra historiadora, nuestra amiga Ñeñeca, como la conocemos todos los espirituanos y prácticamente también todos los cubanos. Qué bueno tenerla y hablemos un poco sobre este monumento nacional, una distinción que ostenta este puente desde el año 1995, Ñeñeca. Así mismo es. Me encuentro muy satisfecha de haber venido aquí a enseñarles a los amigos los detalles del puente del río Yayabo. Bueno, es una joya patrimonial, es reconocida entre las 3 joyas arquitectónicas de nuestra ciudad espirituana. ¿Qué distinguen a este puente? ¿Por qué un puente o el puente sobre el río Yayabo es monumento nacional? Porque es monumento nacional, porque es el único de esa antigüedad y con esos elementos técnicos que hay en la isla de Cuba en este momento. ¿Cuáles son esos elementos, Ñeñeca? Hay muchas historias alrededor de su construcción, de los materiales que se utilizaron para construirlo, pero cuéntanos un poco. El puente sobre el río Yayabo fue planeado en el siglo XVIII, pero por el impulso de Espada y Landa comenzó en 1817 a construir y terminó en 1831. Está hecho con el mortero tradicional de cal y arena para unir unos ladrillos que tienen características especiales, ladrillos con sonido metálico y de una calidad extraordinaria, hecho en los tejares que tenía Santi Spíritus y después recubierto con lo que nosotros conocemos como el repello, el enlucido también a base de cal y arena, pero cal y arena debidamente podrida, el procedimiento se llama podrir la mezcla y que adquiere características muy especiales. No hay imagen del Yayabo si no es con su puente. Usted decía que hablamos de realidades, es decir, cómo se construyó, la historia que apunta sobre nuestro puente, pero hay muchos mitos, muchas leyendas que se dibujan en torno a él. Hablemos de eso también porque forma parte de la cultura y la identidad espirituana. Parece que derivado de la lechada de cal que se usaba en la construcción, pues identifican que tenía un componente de leche, que unos dicen que era de burra, que otros era de yegua, que no sé cuánto. Y
que tiene un componente. No tenemos elementos, nos faltan pruebas de laboratorio para afirmar o negar esto, pero dice, por el momento lo tenemos como leyenda de que está hecho con leche, pero tiene una dureza extraordinaria. Hasta, digamos, 20 y pico de años estuvieron pasando vehículos articulados por ahí, hasta que hubo una resolución del gobierno municipal que no podían pasar por ahí carros pesados, ningún tipo de vehículo cargado ni demás, y empezamos a cuidar realmente el puente. Y se han hecho varias intervenciones también para mejorar su imagen. El puente del río Yayabo tiene otras leyendas. Dice que hay un Wiji que deambula por ahí. Esa leyenda del Wiji tiene otras similares en la isla, pero el Wiji de nosotros le gusta el trago y las mujeres. Es como si fuera un producto genuinamente espirituano. Y hay personas que practican cultos afrocubanos que lo hacen depositario de sus prendas. Así los descendientes de Lulé Mencía, un esclavo, pues les estaba prohibido bañarse en el río porque ahí estaban las prendas de Lulé. Y por ahí entonces quizás también esa magia que guarda muchas historias de amor de muchos espirituanos que llegan a enamorar a las márgenes del río Yayabo y lo hacen precisamente debajo de este puente. Así mismo es, pero además dicen que el agua del río está embrujada. Y que el que la tome no se va del Yayabo. O no se olvida del río, o no se olvida de la ciudad, del río y demás. Pero yo pienso que, vaya, lo real ahí es la hospitalidad sin límite de los espirituanos. Es lo que hace que nadie se olvide de Santi Espíritu. Yo coincido plenamente con usted y le agradezco además que haya compartido con nosotros y con todos los televidentes de Cuba, que felizmente gracias a este encuentro han podido conocer hoy más sobre este monumento nacional desde el año 1995, que es el puente sobre el río Yayabo. Al ver tu iglesia mayor nos acostumbramos al principal y al puente sobre el Yayabo. Me identifico con el puente del río Yayabo. El puente de Yayabo. La iglesia mayor. Y si de mitos hablamos, cuenta la leyenda que el Wiji espirituano tenía su morada en el río Yayabo y desde este hacía sus incursiones a otros ríos. El nuestro hacía todo tipo de diabluras, además de asustar, pues se dice que en las fiestas santiagueras hacía recorridos a caballo, bebía incansablemente sin emborracharse y asistía enmascarado a los bailes sin que nadie pudiera conocerlo. Según Manuel Martínez Moles Echemendía, destacada figura política de la historia y las letras en el siglo XIX, este Wiji se vinculaba a presagios de grandes calamidades como el azote de enfermedades y hasta una lluvia de estrellas que igualmente se expresaba de forma supersticiosa que salía junto al diablo los jueves y viernes santos en un paseo que concluía en la iglesia parroquial mayor. Nuestro Wiji, escribió Martínez Moles, tenía su dialéctica y no era tan diabólico, puesto que según señala el referido mito, llegó a participar en las guerras de independencia como Mambí, burlando la férrea vigilancia del gobierno español. Villa de mis ancestros y mis duendes, dije que el monje fue a inmortalizar. Al principio de nuestro recorrido señalamos algunas palabras escritas por el escritor espirituano Julio Yanes. Unas palabras que resumen la esencia del espirituano, su cultura y su identidad. Y nada mejor entonces que hacernos acompañar por el escritor Julio Yanes, quien ha accedido también a conversar con todos nosotros acerca de Santi Espíritus, porque Santi Espíritus está en una gran dimensión reflejada en su obra. Saludos, qué bueno poder compartir una vez más y bienvenido a esta emisión. Bueno, pues hablemos en primer lugar sobre ese libro conocido por todos y que lleva como título Pakelé, identificado con un personaje que para los espirituanos
prácticamente existe gracias a la historia que nos cuenta, a lo que encierra en sí mismo. Paquelé, ¿cómo refleja a este Santi Spíritus? Bueno, Paquelé refleja al Santi Spíritus de muchas maneras. Lo refleja a partir de un niño, que es un esclavo, que no tiene el sentido ni la idea de la esclavitud, y va conociéndola con los sufrimientos. Y lo refleja a través de la vida de todos los demás personajes, de los personajes que tienen que ver con España, con la colonia, de los personajes que tienen que ver con la esclavitud, los otros que rodean a ese niño esclavo, los esclavos domésticos, y a través de los criollos de la ciudad. Es decir, va mostrando los diferentes personajes de la ciudad, pero esos personajes se expresan con su lenguaje, con sus tradiciones, con sus mitos, con sus leyendas, con sus cantos de trabajo, con sus pregones, con su música. Y entonces todo eso va conformando, va reflejando la identidad de esta ciudad colonial maravillosa que es Santi Spíritus, y que están en el sentir de cada uno de sus personajes. Yo decía que este libro me ha dado muchas satisfacciones, porque ha perdurado en el tiempo. En 21 años que se escribió, era un libro que ya se conoce fuera de Cuba. Esta misma es una edición argentina. Se da en un seminario internacional de la Universidad de Buenos Aires, de hace 8 años, junto con la Edad de Oro y con un libro de Doradonzo. Tiene opiniones de personalidades de la literatura cubana, de la literatura extranjera. Es un libro que ha sido tomado por otros colegas, que lo han llevado al teatro de títere. El mismo Teatro Guiñol de Santi Spíritus cambió su nombre, se llama Paquelé, porque lo encontró como un símbolo de identidad. Se ha llevado a la narración oral, se ha llevado a la historieta, a la novela graficada. Es decir, para mí ha sido muy importante la recepción que ha tenido de la crítica del público y también de los colegas míos. Yo quiero finalizar leyendo un fragmento pequeño que dice: desde la punta del cielo Paquelé contempla Santi Spíritus. Mira el mar de tejas acanaladas, la iglesia mayor, el río querido que se estira y se enrosca como una mansa culebra de agua. De pronto, por entre las piedras azules y negras, rodeada de ropas, espumas y cantos, ve a la muchacha del río. Cierra los ojos y con gesto brusco monta el caballo que le quitó al quitrín. Lleva en la cintura lo único que tiene de su padre, el machete que le entregó el taita en la última noche de su vida. Avanza por el trillo que va al monte. Siente un enorme deseo de mirar atrás, de despedirse de Santi Spíritus, pero no puede. Comienza a entrar al monte. Los árboles le impiden ver los techos de teja. Sin embargo, sigue escuchando el ruido de los carretones en las calles empedradas. Respira profundamente y huele a los rincones, la cal desprendida de las paredes, y como si fuera a llover, siente la humedad subiendo desde el Yayabo, la suave humedad del aire que recorre la plaza de Jesús y entra por su piel hasta los huesos. Cierra los ojos, pero la imagen de la ciudad no se borra. Persiste, la ve mejor que nunca. El monte va cerrando su espeso follaje detrás de los pasos del caballo. No importa, Santi Spíritus va con él, lo acompaña para siempre. Muchísimas gracias. Y ese es el Paquelé de Yanes y de todos. El Paquelé que resume en sí mismo todo lo que sentimos y somos los espirituanos. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espera el Santi Spíritus. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espera el Santi Spíritus. Orgulloso de no solo de este lugar emblemático que hemos hablado, sino de incluso de lo original que es nuestra cuarta vía. Para nosotros lo máximo. No queremos mudarnos de acá y en realidad es que esto es lo nuestro. Aquí están mis raíces, aquí nací,
aquí me he criado. Santi Espíritu significa mi vida, nací aquí, sus calles, tengo historias en todas partes, entonces significa mucho. Ahora nos encontramos en el Teatro Principal de Santi Espíritus, por donde han pasado figuras nacionales e internacionales. Acompáñenos. Documentos analizados exponen que el maestro de obras andaluz Blas Cabrera empleó solo 11 meses en la edificación de este emblemático teatro que el 15 de julio de 1839, apenas terminado, abrió sus puertas a un público ávido de cultura. Algunos afirman que con la construcción del Teatro Principal de Santi Espíritus se intentó dar una semejanza desde el punto de vista constructivo al Teatro Tacón, ubicado en La Habana. Continuamos el diálogo en nuestro programa con la historiadora de la ciudad, Ñeñeca. Bueno, Ñeñeca, quiero que me cuentes sobre el nacimiento y la evolución del Teatro Principal. En la década de 1830 aumentaron las preocupaciones culturales de los espirituanos. Figuras como el bachiller Francisco María Ramírez, como el padre Gregorio Quintero, como Antonio Modesto del Valle, tuvieron preocupaciones por hacer un teatro en Santi Espíritu, y a tal efecto empezaron por adquirir solares en este lugar y después por avanzar en los trabajos, que duraron 11 meses los trabajos de construcción, y se distinguió nuevamente el constructor del puente del río Yayabo, Blas Cabrera, y deja toda una serie de elementos arquitectónicos neoclásicos en su fachada que aún se conservan, y es uno de los elementos que lo hacen una joya de este paisaje urbano, donde se destacan el puente, la iglesia y el teatro. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Espíritus. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Espíritus. Para nosotros es lo más significativo por su valor histórico y además por lo que representa para la cultura de la provincia. Muchos artistas importantes de nuestro país también lo visitan. Nosotros siempre estamos al tanto de cada vez que hay alguna participación, algo de teatro, siempre estamos pendientes de eso. Santi Espíritus tiene una magia que entrelaza arquitectura, música, cultura y tradición. Caminar sus calles empedradas es un regalo que le hacemos al tiempo, pero acompáñenos que aún reservamos una última parada. ¿A dónde vamos en nuestro recorrido? Sigamos la música. Haré en la imaginación de tu iglesia una gran muralla de estrellas inconfundibles para que el trovador siga cantándote. A casi 3 siglos y medio de su creación, la Iglesia Parroquial Mayor de Santi Espíritus yergue orgullosa su cúpula, esa que es visible desde los 4 confines de nuestra ciudad y que lleva también con orgullo el título de ser Monumento Nacional. Y si de la iglesia vamos a hablar para conocerla mejor, pues aquí nos acompaña nuestra historiadora María Antonieta Jiménez, nuestra Ñeñeca. Bienvenida nuevamente y qué bueno poder acercarnos a las peculiaridades que reserva esta joya arquitectónica de la ciudad. Desde el punto de vista histórico, ¿qué la hace tan valiosa para todos los espirituanos? ¿Qué la hace tan valiosa? En primer lugar, que es una construcción de 1680, o sea, pertenece a la primera etapa de la arquitectura colonial cubana, de evidente ascendencia morisca, o sea, la presencia de lo morisco allí, en techos, en muros, en fachadas, es ostensible. Y eso es una de las cuestiones básicas. La torre se termina casi 80 años después y tuvo otra terminación, pero hoy tiene una cúpula que no desentona con el resto del conjunto y le da también su valor añadido.
También reserva, además de una historia de esos años, de esos valores arquitectónicos, una serie de leyendas a su alrededor, de historias que quizás van allá, un poco más allá de la realidad. Háblenos sobre esto también, Ñeñeca. Hay numerosas leyendas en cada uno de los rincones de la iglesia. De una señora que fue muy ostentosa en vida y que se hizo enterrar debajo de la puerta principal para que todo el mundo pasara por encima de su cadáver. Desde luego, eso se mantiene como leyenda. Otra leyenda habla de un huiji que viene del río Yayabo por un túnel y sale por el presbiterio y sale del presbiterio para el resto de la ciudad. Otra leyenda habla de que la capilla que está al norte, en el lado norte, en la que se ve desde el parquecito, la hizo Pedro Pérez de Corcha con el tesoro que le dio un indio, agradecido por los favores que le dio a la familia. Eso de un indio agradecido por un blanco y que tuviera un tesoro hace que eso sea necesariamente legendario. Bueno, son secretos que le hemos contado en este recorrido de hoy por Cuba y por este pedacito de nuestra Cuba que es Santi Spíritus. Gracias a Ñeñeca nuevamente por todo este acercamiento histórico que nos ha propiciado hoy a nuestra iglesia parroquial mayor de la ciudad de Santi Spíritus. Alegres sobre todo, alegres, que ayudan. Guaracheros, entusiastas, solidarios, comunicativos. ¿Se parecen a otros? ¿Qué va? Yo he visitado toda Cuba, no he tenido la posibilidad de Oriente a Occidente. Somos diferentes. Nos caracterizamos hasta por la forma de hablar. La forma de hablar de nosotros, yo no sé, pero tenemos un léxico diferente. No cantamos, pero tampoco especulamos a la hora de hablar. Somos más naturales. Es lo que creo. Qué privilegio contar con una figura emblemática de la música trovadoresca de nuestra provincia de Santi Spíritus, José Ezequiel Cardoso, más conocido como Lalito, toda una institución de la música de nuestra provincia de Santi Spíritus. Lalito, quiero que me cuentes sobre por qué Santi Spíritus constituye una musa inspiradora para los trovadores de hoy. Bueno, Miguel Ángel, muy agradecido de que me hayan invitado a este programa porque sin duda alguna Santi Spíritus siempre ha sido la meca de los tríos en toda Cuba. En 1910 surgió el primer trío, que estaba conformado por una guitarra que tocaba Rafael Gómez Teofilito y también otro trío que lo hizo Miguel Compagnoni, que él tocaba la guitarra y Luis Faría y su compañero de canto, bueno, hacían la música que Miguel componía. Santi Spíritus ha tenido siempre esta característica de que a medida que van pasando los años se van formando tríos y se van formando agrupaciones, unos con 2 guitarras y 2 voces, otros con 3 guitarras, incluyendo el requinto, que fue creado por Alfredo Gil allá en México, y que la música, aunque se toca y se canta música mexicana y música cubana, que es muy importante, y música espirituana, a pesar de que utilizan las 3 guitarras, lo hacen muy bien y trabajan en lugares donde quedan las personas agradecidas y quedan complacidas del trabajo que se hace, el trabajo vocal también, que es muy importante en la creación de estos tríos. Qué privilegio contar con una enciclopedia viviente en nuestra ciudad de Santi Spíritus, al cual le pedimos por favor que nos regale ese tema antológico de Sigifredo Mora, Mi Yayabo Querido, por favor. Y ya que estamos aquí a las orillas del río Yayabo, el río insignia de aquí de Santi Spíritus, que lo identifica, voy a cantarte la última canción que hizo Sigifredo Mora Palma en 1980, que la tituló Mi Yayabo Querido.
amada tierra mía, hoy yo quiero cantarte. Tú sabes qué alegría me invade al recordarte. En ti forjé mi sueño, mis primeras canciones, las grandes ilusiones que alentaron mi pobre corazón. Cuando yo no sabía de la pena ni de la decepción, tú me viste reír, tú me viste llorar. En ti quiero morir y en tu suelo para siempre descansar. Mi tierra del Yayabo, hoy he vuelto a mirarte. Nos despedimos desde la tierra del Yayabo con el hechizo que provoca la música trovadoresca y la belleza de esta legendaria ciudad. Este Santi Spíritus que perdura en el tiempo gracias a su gente, su cultura y su tradición. Y desde este Santi Spíritus finaliza nuestro recorrido por Cuba.